Bienvenidos a la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Nuestra visión es que las personas comunes puedan conocer a Jesús y a medida que lo conocen, lo den a conocer y vivan una vida en servicio a Él. Esperamos y oramos que el sermón de esta semana pueda ser de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga. No se pueden imaginar uno la esclavitud del pecado sobre el ser humano. La ha derrotado porque Él vive. Él no está muerto, Él vive. Y no solamente hoy lo celebramos una vez al año, sino que eso es todos los días que tenemos que recordarnos esa realidad. Y ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias de Jesús. En nuestro lugar, como dice la canción, en nuestro lugar ha tomado el lugar que nosotros merecíamos. Por gracia, no porque lo merezcamos, no porque nada de alguno de los que estemos aquí hagamos hechos o meritemos ese favor. Vamos a estar esta semana ya culminando nuestra serie sobre la gloria de Cristo, como hemos titulado. Y si usted se ha dado cuenta, hemos ido poco a poco desenvolviendo más y más esa gloria que nos ha llevado hacia la entrada, hacia el Getsemaní, hacia la cruz ante Pilato. Y hoy estamos acá en la resurrección. No hemos terminado porque nos espera la ascensión, que es importantísimo también. Pero una cosa que quería compartir con ustedes, y es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón esta última semana, y es una palabra para la iglesia, y es que nosotros en estas etapas de inicio, de reunir un grupo de personas, lo que el Señor me ha dado en su palabra es que queremos ser una iglesia que siga a Jesús de cerca y no a la distancia. Leyendo los evangelios la semana pasada y preparándonos para mirar ese encuentro de Jesús ante Pilato, es interesante como ver que todos los evangelios decían lo mismo, que al final las mujeres y aquellos que seguían a Jesús dice que lo seguían desde lejos, a la distancia. Pero nosotros no queremos ser esa iglesia, queremos ser una iglesia que siga a Jesús de cerca, no a la distancia. Por eso nuestra visión es conocer a Jesús, darlo a conocer y vivir una vida en sumisión a Él. No queremos vivir como hablábamos el viernes pasado, que podemos tener a Jesús tan cerca como lo tenía Pilato y los líderes religiosos, pero cerca en proximidad, mas no cerca en intimidad. Nosotros no queremos vivir así, queremos vivir con Jesús en intimidad, que nuestra identidad, nuestro valor esté arraigado en lo vertical y más no lo horizontal, no en lo que digan las personas, no en la presión que haga la cultura, el gobierno, nuestros vecinos, las expectativas, sino arraigada y nuestro valor solamente en lo que Dios dice de nosotros, lo que ha dicho y sigue diciendo a favor de nosotros y por nosotros, por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, en su vida, su muerte y su resurrección. Pero bueno, ahí les pido que me tengan en oración. Esa es una palabra que Dios nos ha dado para la iglesia. Y vamos a entrar en este pasaje de esta mañana que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 10, lo van a poder ver en su pantalla. Si usted prefiere verlo en su propia Biblia, en las pantallas los vamos a ver de la Nueva Versión Internacional y juntos los vamos a leer. Así que les voy a pedir que, si pueden, en reverencia a la palabra de Dios, no a mí, se pongan de pie para que leamos la palabra. Dice la palabra del Señor: por eso te recomiendo, déjenme ponerles aquí, con su permiso, el timer para no abusar de sus tiempos, no pasarnos del tiempo. Dice la palabra: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes de soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa,
no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y este es el versículo clave, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento, Oh Padre, que tu Espíritu Santo sea el que ilumine tu palabra, que este siervo inútil tú lo remuevas de este lugar, Señor, y que seas tú hablando a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Ya desde este momento, Señor, inclinando nuestros corazones, removiendo nuestros afectos, Señor, hacia ti. Que hoy salgamos con un deseo aún más grande de exaltarte, de glorificarte, de inclinar nuestros afectos, nuestros deseos, nuestra voluntad a ti, Señor, porque solo tú te lo mereces. Te lo pedimos todo en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente siempre cuando se predica sobre la resurrección, tendemos a ir a lo que es el recuento de los evangelios, pero hoy vamos a tomar una vía diferente. Vamos a ver el resultado de lo que Jesús ya ha alcanzado por nosotros, que es su resurrección, en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, animándole, interesantemente, animándole a un joven plantador de iglesia, desanimado, luchando, pero como la resurrección, tanto para él como para nosotros, como para todo el mundo, tiene una implicación inmediata, no solamente para el futuro, pero inmediata para nosotros. Y es una realidad que a veces, como la misma resurrección, la crucifixión, a veces lo pasamos por apercibido, porque año tras año, si hemos caminado con el Señor por mucho tiempo, leemos ese pasaje, leemos a Jesús ante Pilato, los diferentes recuentos, la resurrección, y a veces como que pierde ese poder, no nos impulsa, no nos anima de tal manera como lo hizo en algún momento. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante para nosotros? Como iglesia, como cultura, como sociedad, ese tema de la muerte. El temor a la muerte. Porque es una realidad. Estemos en Cristo y peor si no estamos en Cristo, es una realidad con la cual nos enfrentamos todos los días. Y especialmente en este año 2020 que acaba de pasar, es el temor a la muerte. La Biblia incluso nos dice que el miedo a la muerte dice que nos somete a una esclavitud de por vida. Dice que estamos esclavizados por el miedo a la muerte. No lo digo yo, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, o sea, nosotros, los frutos del sacrificio de Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular Jesús, mediante su muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y yo creo que es verdad, no solamente porque lo dicen las Escrituras, pero eso es demostrable en nuestras vidas. Si somos radicalmente honestos, el miedo a la muerte nos limita. El miedo a la muerte nos ata. Crea en nosotros incluso grandes complejos. Hay dos certezas en la vida y la famosa frase que creo que todos sabemos y conocemos, la muerte y los impuestos y los taxes. Hay dos certezas en la vida, la muerte y los impuestos. Esa es la frase común que conocemos. Por lo general, cuando hablamos de esa frase, hablamos por los taxes, ¿verdad? Pero por los impuestos, pero no cabe duda que la muerte también es un tema que nos irrita a veces. Incluso no nos gusta ni hablar de la muerte. Si somos radicalmente honestos, no nos gusta hablar, es como un tabú. Hay un autor conocido, es un ruso que se llama Dostoyevsky, dijo, la certeza de una muerte ineludible y la incertidumbre de lo que vendrá son la angustia más terrible del mundo.
Alguien más dijo una vez, no es lo que llamamos muerte lo que tememos, sino lo que está más allá de la muerte. Eso es lo que tememos. O la antigua pregunta de nuestro hermano Job, que no cronológicamente, pero dicen los comentaristas que el primer libro que tenemos del Antiguo Testamento es el libro de Job. Y mira lo que pregunta Job. ¿Pueden los muertos volver a vivir? Es la pregunta. ¿Pueden los muertos volver a vivir? El miedo a la muerte parece impulsarnos, nos apresura en el trabajo. Sentimos que debemos hacer que el tiempo nos rinda, que cuentes. Somos cada vez más conscientes del pasar de los años y no queremos desperdiciar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Tememos a perder las posibilidades de las cosas que nos vienen, las oportunidades que nos dan. Por lo tanto, pensamos, debemos de aprovechar cada momento para cumplir las cosas que Dios nos ha dado para cumplir. A veces no nos atrevemos ni a descansar. Estamos constantemente motivados e impulsados porque pensamos que el tiempo es escaso. El miedo a la muerte nos preocupa. Preguntamos, ¿y si pasa esto? ¿Pero qué tal si pasa lo otro? ¿Y si pasa esto y me pasa esto? ¿Y si hago esto y me pasa lo otro? No fue lo que sucedió tanto el año pasado. Todas las noticias, todo lo que se escuchaba es si hago aquí, si voy por allá, si voy por acá, si vengo por acá. ¿Qué pasa? Nos preocupa. Muchos de nosotros incluso tenemos miedo a amar porque tememos perder a la persona que amamos. O tememos a que si amamos mucho, nos entregamos mucho a esa persona se va a aprovechar de nosotros. Hacemos todo lo posible para no recordar o pensar en la muerte, pero no cabe duda que está ahí. Tenemos miedo de estar solos aún con nuestros propios pensamientos, pero no solamente nosotros, no solamente internamente hablando de la iglesia, pero si usted mira la cultura, también nos pasa lo mismo. Aquí tenía una foto, no sé si han conocido a esa actriz, es una actriz estadounidense que ella apareció en un programa de televisión que se le llama un talk show, un espectáculo nocturno con este personaje que se llama Stephen Colbert. Y la entrevista se puso un poco incómoda porque ella le quiso hablar a él sobre la muerte. Él le hacía una pregunta en cuanto a una serie que ella estaba participando que se llama Unión. Y la pregunta que él le hace a ella es por qué en ese programa se lucha, el tema principal es la crisis de la Edad Media. Y quiero compartirles rapidito esa interacción para que veamos esa dinámica que existe. Él le pregunta a ella, tú tienes una vida maravillosa, ¿qué sabes tú de la crisis de la Edad Media? O sea, ¿qué trama tienes tú? ¿Qué trauma? Ella le contesta, no, tengo 44 años, eso es bastante. Pero él dice, mira, a mí no me parece que tú tengas crisis. Tienes una carrera exitosa, tienes un esposo, tienes hijos, tienes un cuerpo espectacular, tienes millones, tienes fama, tienes popularidad. ¿Qué problemas vas a tener tú? Y ella contesta, temo a la muerte. Temo a la muerte. Él le dice, bueno, no, esto es un programa de televisión, vamos a cogerlo suave, no te metas en esos temas. Tal vez vamos a morir y vamos al cielo, ¿quién sabe? Y ella contesta diciendo, es ahí donde necesito ayuda. Tú eres católico, ¿verdad? Yo soy judía. ¿Qué crees tú? Él no contesta, pero yo necesito saber, dice, necesito saber en qué creer. ¿Qué pasa cuando me muero? Yo no quiero ser solamente polvo, no quiero terminar como un polvo que se lo lleva el viento. Y él le dice, realmente no sé lo que pasa. Yo creo que iremos a un cielo si somos buenos, pero no sé. Y la respuesta, y se le ve en su rostro cuando ella termina, y eso no es inspirador, eso no me reconforta. Entonces también es nuestra cultura que vive de esa manera. Por eso ya se eliminan
los valores, se quieren eliminar el diseño divino de la familia, se quiere eliminar el diseño de Dios de un género, porque no existe. Si estamos aquí hoy, mañana no estamos, ¿qué importa? Eso somos una ilusión. Por lo tanto, todos entonces deberíamos, cada persona, y esta es no solamente mi opinión, mi convicción, todo el mundo debe de estar increíblemente receptivo al mensaje de la resurrección. A la Pascua, al mensaje de la resurrección que nos dice que Jesús ha destruido la muerte. Él ha roto con el enigma de todos los tiempos. Esa pregunta, ¿qué pasará? ¿Cómo? Lo hizo al resucitar de entre los muertos. Y como resultado de eso ofrecer y romper el poder de la muerte. Y ojo, y el miedo a la muerte. Para cualquier individuo que lleguemos a conocer a Jesús. Jesús destruyó la muerte, le quitó el aguijón, como dice el apóstol Pablo, lo volvió inofensivo a la muerte. Y lo que quiero que veamos de este pasaje, para que vayamos viéndolo rapidito, son 4 cosas. Quiero que veamos juntos que la resurrección nos da una esperanza inquebrantable. La resurrección nos da una esperanza inquebrantable independientemente de nuestras circunstancias, porque sí hay un futuro para nosotros. Sí hay un futuro. No es abstracto, no es un sueño, es real. Segundo, es un futuro personal, es un futuro seguro y es inimaginablemente fantástico. Tan fantástico que no se compara con más nada. Vamos a ver lo primero. La resurrección nos da una esperanza inquebrantable. Usted sabe que el cristianismo no es la única enseñanza que trata de consolar a aquellos que temen la mente. No sé si usted sabe eso. Porque la filosofía griega incluso también ha enseñado y sigue enseñando, y en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Jesús, ya enseñaba esta ideología, como dice un filósofo griego que ha dicho que no hay que temerle a la muerte porque en sí no hay sensación, no hay nada, la sensación no existe en la muerte, por lo tanto no hay nada de qué afligirse. Todos somos como el polvo en el viento, un día vamos a cerrar los ojos y no habrá nada. Eso es lo que dice un filósofo griego que se llamaba Epicurrio. Dice, pero todo estaría bien si eso fuera cierto, pero la pregunta para él y para la pregunta para muchos que viven de esa manera es, bueno, ¿cómo lo sabe él? ¿Cómo llegó Epicurrio a saber eso? ¿Cómo él llegó a esa conclusión? Pero al contrario, yo creo que para la mayoría de los seres humanos, y esto es mi experiencia, porque fuimos creados a la imagen de Dios, hay algo en lo más profundo del ser humano, en el ser del ser humano. Y eso lo comprobamos este último fin de semana que tuve el privilegio de estar con mi sobrino, que él comenzó a facilitar un grupo para jóvenes que se han apartado de iglesias y a otros que están investigando su fe. Y una de las preguntas que se les hacía a ellos es, si Dios existiera de verdad, ¿cuál sería una pregunta que tú le harías? Y como pastor yo he llegado a esa conclusión una vez tras otra, no por experiencia solamente, pero la Biblia nos enseña que hay un impulso en el alma del ser humano más profundo que sabemos que hay algo ahí. Sabemos que existe algo más allá de nosotros. Aunque no sabemos identificarlo, aunque muchos lo sienten y lo tratan de llenar con éxito, con fama, con popularidad, o lo callan, lo silencian, medicándose o convirtiéndose adictos al trabajo o a las sustancias médicas. Existe ahí porque Dios lo ha puesto y solamente Él lo puede llenar. No estamos diciendo que el ser humano tiene la capacidad moral para identificarlo y decir, sí, yo voy a buscar a Dios. No, entendemos por las Escrituras que el ser humano, aunque sabe en lo más profundo de su ser, hemos perdido por el pecado la capacidad moral de decir eso, ese vacío que siento, que sigo satisfaciéndolo con cosas terrenales, lo tiene que satisfacer Dios. No tenemos la capacidad, a menos que Dios se revele a nuestra vida.
Mire lo que nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para en el momento apropiado, dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y si nosotros creemos esto, entonces encontramos la filosofía de Epicúreo, algo que no trae ánimo, algo decepcionante. Porque si eso es verdad, entonces la vida sí es intolerable, incluso es imposible de vivir. Porque la pregunta es, ¿cuál sería entonces el propósito de vivir? ¿Cuál sería el propósito de nuestra existencia? Pero sabe que la filosofía griega también puede hacernos la misma pregunta a nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que sí hay una vida? ¿Cómo sabemos nosotros que sí hay una eternidad? Nos pueden hacer la misma pregunta también. ¿Cómo sabemos que hay algo después de la muerte? Y el problema es que por mucho tiempo no teníamos respuesta. Por mucho tiempo no sabíamos la respuesta. No teníamos evidencia, no teníamos un conocimiento real, palpable. Pero ahí viene la resurrección. El hecho de la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Es un hecho histórico incluso más allá de toda disputa. Demuestra en un destello único de una asombrosa percepción que hay un futuro más allá de la muerte. La resurrección nos garantiza que tenemos un futuro más allá de la muerte y lo podemos saber por un hecho demostrable. No es abstracto, un hecho demostrable. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cristo, el que hemos visto, el Mesías, murió físicamente, fue sepultado y a los 3 días resucitó. Jesús fue sepultado y a los 3 días resucitó. Y esto significa demostrablemente que entonces sí hay algo más allá de la muerte. Estuve leyendo un escrito durante este tiempo de un pastor que hablaba sobre la predicación en este tiempo de pandemia y miren lo que dice, me llama mucho la atención. Está un poquito largo, así que le voy a pedir paciencia, pero es muy interesante. Mire lo que dice, pero a pesar de nuestra destreza científica y la tecnología, no podemos conquistar la profunda fragilidad y la vulnerabilidad de la vida en este planeta caído. Ese es lo que él está diciendo. Dice, como todos estamos descubriendo con la profundidad, humildad, nuestra economía global y nuestras cadenas de suministro son profundamente frágiles. Dice, nuestras relaciones son frágiles, nuestro proceso político es frágil. La rápida propagación del coronavirus arrasó con algunos de los sistemas médicos más avanzados de Europa. Incluso dice el director de un hospital en España, traumatizado por las imágenes de la unidad de urgencias donde trabajaba, confesó, mire lo que él dice, hemos pecado con demasiada confianza en nosotros mismos. Nuestros cuerpos, incluso la vida misma, son profundamente vulnerables, no solo a la muerte, sino a lo que dice el autor de Hebreos, el miedo a la muerte. Y como lo dice de una manera bien resumida, el misionero Leslie Newbigin dice, escuchen, ojo, la resurrección ya no es una mera doctrina. La resurrección ya no es solamente una enseñanza, tiene un rostro vivo y un nombre. Jesús mismo es la presencia de la vida, del don de Dios más allá de la muerte. Estar unido a Jesús por fe es compartir ya, ahora mismo, la vida que está más allá de la muerte. Estar unido con Jesús en fe, en arrepentimiento, es vivir ahora, no en el futuro. Ahora mismo podemos vivir la resurrección, la eternidad, ahora, aunque no lo vemos en su plenitud, pero ya estamos viviendo con los frutos de la resurrección. Lo segundo es que el futuro es personal. Dice, el futuro
El segundo punto que quiero compartir es que el futuro es personal. Muchas religiones orientales también intentan evitar el miedo a la muerte con otra enseñanza. Dicen que cuando morimos, continuamos existiendo, pero no como nosotros mismos personalmente, sino que somos como un espíritu que está vagando por ahí, nos convertimos en esa sustancia del mundo, o como dicen muchos por ahí, la madre naturaleza. Hay muchas personas que tratan de buscar consuelo de esta manera. Dice, cuando tú mueres, te vuelves uno con el universo. Eres parte de ese cosmos, o la famosa reencarnación. Es como nos convertimos como ese ciclo de vida, ¿verdad? Como un fertilizante que cae, se convierte en una planta, el animal se come la planta y vuelve y se recicla. O sea, es como volvemos parte del cosmos, volvemos parte de la naturaleza, es lo que dicen. Pero la pregunta ¿es esto reconfortante? ¿Trae eso esperanza? ¿Pensar así? ¿Creer así? Pero muchas personas piensan así, incluso dentro de la misma iglesia. La madre naturaleza. Muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestros compañeros de trabajo piensan de esa manera. ¿Pero es eso reconfortante? No, no lo es. ¿Por qué? Porque escuche, hermano, uno de los deseos más profundos de nuestro corazón es que queremos ser amados. Queremos ser amados y queremos amar. Queremos estar con nuestros seres queridos. Por eso no fue lo que más nos afectó, lo que más nos decían, el temor que nos ponían los medios de comunicación es, no, ustedes personas saludables no estén con sus seres queridos, pero eso era lo que más nos dolía, porque queremos estar con nuestros seres queridos, amamos, queremos ser amados, queremos ser conocidos. Eso es lo más profundo que tenemos en nuestro ser. Y ese conocimiento solamente lo hemos encontrado en Jesús. Ese amor incondicional solamente lo hemos podido encontrar en Él. Y si llegamos a perder a nuestros seres queridos, ¿qué esperanza nos da saber de que ellos se hicieron uno con la naturaleza? No nos da esperanza. El amor es una cosa que nos da sentido, que le da sentido a nuestras vidas. Y si alguien viene y me dice, no, cuando tú mueras ya nada va a existir, vas a ser un espíritu vagando, volando por el aire, vas a ser parte de la naturaleza y después te vas a reencarnar quizás en un animal o una planta, todo pierde sentido. Ahora, todo pierde sentido si eso fuera una realidad. Pero la resurrección de Jesús es grandiosa. Es grandiosa porque nos dice que el futuro que nos espera es personal. Es un cuerpo glorificado, no son espíritus vagando, no es en las nubes como Cupido vagando. Es personal, es físico. Nuestro destino no es el cielo, nuestro destino es una nueva tierra y un nuevo cielo. Un cuerpo glorificado, y eso es lo que nos garantiza la resurrección, como Jesús mismo lo dijo. Yo soy yo, mírenme después de la resurrección, aunque queden las heridas, dice soy yo. Juan 20:27 dice a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Acerca tu mano, métela a mi costado y no seas incrédulo. Es personal. Jesús no resucitó como un espíritu. Jesús resucitó en carne y hueso con un cuerpo glorificado. Y eso es lo que nos espera. Ese es el futuro garantizado para nosotros. Hermano, escuche. A veces cuando hay hermanos que preguntan, ¿tú crees que Dios me puede sanar? ¿Y sabe qué nos enseña la Escritura? Que la respuesta siempre es sí. Jesús sanó a todo el mundo, ¿no? La Escritura dice que no sanó a todo el mundo. Pero la garantía para nosotros por la resurrección es que si no nos sana de este lado de la eternidad, nos va a sanar en un cuerpo glorificado, en un cielo nuevo y una tierra nueva. A veces la oración de Dios es no, a veces la oración de Dios es todavía no. A veces la oración es bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente. Amén. Siempre contesta nuestra oración, o si no, como estudiamos en el Getsemaní, que sea tu voluntad. Quita de mí este vaso, Señor, este sufrimiento, este dolor. No crean aquellos por ahí que andan diciéndole que no, que es porque usted tiene poca fe, que usted necesita más fe. No, hermanos, si no, entonces miremos la vida de los apóstoles.
Eso no está garantizado. Por eso Pablo dice que nuestra espera es en lo que todavía no tenemos. Porque si tuviéramos lo que ya nos espera, no esperaríamos en nada. Pero esa es la esperanza que espera en algo que todavía no lo tiene. Vamos a ser glorificados, pero todavía no. Estamos siendo santificados, moldeados a su imagen. Pero un día, el día que Él regrese, porque Él resucitó, nuestros cuerpos serán glorificados, serán perfectos. No habrá más dolor, más llanto, más artritis, más cáncer, más virus. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Amén. Tu futuro entonces es personal. No creas que es abstracto, es personal. ¿Por qué? Porque eso es lo único que va a satisfacer el corazón del ser humano. Lo tercero, y ya vamos terminando, es que el futuro es seguro. El futuro por la resurrección, gracias a la resurrección, nuestro futuro es seguro. No solamente por convicción, porque lo dice la Escritura, sino históricamente sabemos que es seguro. Tantas profecías que se cumplieron en la crucifixión de Jesús, son casi 100 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. La de entrada en un asno a Jerusalén, crucificado, entregado en manos de los gentiles, los líderes religiosos, los sacerdotes, cumplido. Que así fue sepultado en la tumba de un hombre rico, cumplida. Que lo iban a traicionar por 30 monedas, cumplido. No solamente por testigos oculares, más de 500 personas, dice Pablo. Pero lo dice las Escrituras, no lo dice la historia. Creo que sería fácil decirle a una persona, si vas a estar rodeado de tus seres queridos, es algo personal, es algo inimaginable. Pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo yo puedo estar seguro de este futuro? Y solamente podemos estar seguros por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El llamado para nosotros es poner nuestra fe en Jesús. ¿Estás convencido? Aquellos que nos escuchan por primera vez a través de la red social, virtualmente, ¿estás convencido de que has puesto tu fe, que has depositado tu confianza en Jesús? Déjeme ponerle un ejemplo de lo que pasa en la resurrección, como un ejemplo para que nos podamos relacionar. Pensemos por un momento, si una persona va a la cárcel por un delito durante 10 años, porque eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Por su delito tiene que pagar 10 años en la cárcel. Y después de que esa persona termina su sentencia y sale de la cárcel, eso significa que la sentencia ha sido pagada. La ley entonces ya no tiene ningún derecho sobre esa persona. Pagó su condena, 10 años, sale libre, ya la ley no tiene ningún derecho sobre esa persona. Ahora, Jesucristo fue a la muerte para pagar una penalidad ajena. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros todos hemos repetidamente quebrantado la ley de Dios. Que usted diga que no, en su mente, en palabra y en obra, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Somos culpables. ¿Se acuerdan el viernes? Barrabás, criminal, libre. Jesús, inocente, muere. ¿Nosotros somos quién? Barrabás. Somos los culpables. Porque la justicia de Dios es que el pecador, el culpable, tiene que pagar. Y la condena es muerte espiritual y muerte física. Pero el don de Dios, completamente humano, Jesús, que vivió la vida que nosotros nunca podemos vivir. Es lo que confesó Pilato. Este hombre es inocente, nunca abrió la boca. ¿Por qué? Porque no solamente necesitábamos su muerte, necesitábamos que Él viviera una vida perfecta, porque ahora esa vida perfecta nos la atribuye a nosotros. Esa es la justicia de Dios, y la garantía de que eso es verdad es que Jesús resucitó de la muerte. Jesús resucitó de la muerte como un amén del Padre, ese recibo que dice el Padre: ahora estoy satisfecho con ese sacrificio. Es como decía el hermano en el templo, en el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto y la silla, el trono de la misericordia, y el sacerdote, cada vez que derramaba la sangre por encima, estaba diciendo que hay algo que nos separa. Yo soy santo, ustedes son injustos, son
imperfectos, pero la sangre de Jesús, al ser derramada, a pagar por nuestros pecados, cancelar la deuda, pero resucitar de entre los muertos, entonces nos garantiza, es la garantía de que usted tiene un futuro personal, tiene un futuro increíble, maravilloso. Y por último, y ahí sí podemos terminar con este último pasaje en 2 de Timoteo, la resurrección es inimaginable, hermosa y sin comparación. 2 de Timoteo, esa es la segunda parte del versículo 10, nos dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ojo con esta parte del versículo que dice, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Recuerdan lo que dice el pasaje anteriormente? Ayer me hacía una pregunta a una hermana, con todo respeto, yo le preguntaría a Dios, ¿qué he hecho yo para que Él me aparte para salvación? ¿Qué he hecho yo para que Él me haya apartado desde antes de la creación del mundo? ¿Sabe cuál es la respuesta de las Escrituras? No hemos hecho nada. No hemos hecho nada para que Él nos aparte. Es por su gracia, por su misericordia. Nada que hemos hecho nosotros, no somos merecedores. No había nada en nosotros. Él nos ha salvado a pesar de nosotros. A pesar de cómo somos nosotros. Tus secretos, mis secretos, en esos momentos que vagan nuestra mente, que quisiéramos que nadie lo supiera, Él los conoce. No tenemos por qué avergonzarnos, no tenemos por qué huir incluso de su presencia. Más bien es correr a su presencia, porque solamente ahí podemos encontrar poder para ser transformados, para que nuestra mente sea renovada. No deje que aquellas personas que le dicen, no, tú no debieras de ir porque eres hipócrita. No, vengan todos los hipócritas para acá, porque aquí es donde somos transformados. Porque apartados de Jesús no podemos hacer nada. Usted quédese en su casa, inténtelo por un año y muchos lo han hecho. No hay crecimiento, es imposible, no puede haber crecimiento espiritual en aislamiento, no puede, porque fuimos creados para vivir en comunidad, como seres humanos. Es imposible, por eso usted cree que, ¿por qué ha aumentado el índice de suicidio? ¿Por qué ha aumentado el índice de alcoholismo, de pornografía? No es simplemente por la pandemia, hermano, discúlpeme, con todo respeto se lo digo, no solamente es por la pandemia, es porque no fuimos creados para vivir y estar en la casa y estar aislados, no va a haber crecimiento. Con todo respeto, no estoy diciendo que estoy a favor de una persona, a favor de otra, estamos diciendo lo que nos enseña la Escritura. Hay un autor famoso, y no sé si ustedes lo conocen, pero el apellido de él es Poe, un autor americano, y me ha llamado mucho la atención porque los escritos de él son bien difíciles de leer, así que no se los recomiendo, pero tiene muy buenas enseñanzas. Y este que él tiene se llama El Cuervo, escuche. Y es interesante porque se trata de un cuervo que viene a hablarle a él porque él ha perdido a su esposa, a su amante, de años. Y dice que él empieza a hablar con ese cuervo y le empieza a preguntar, le pregunta, ¿dónde está Leonor? Ella se llamaba Leonor. ¿La has visto? ¿Volverá ella alguna vez? Y la respuesta del cuervo repetidamente era, jamás. Nunca más volverá. Creo que el significado de este poema que nos ayuda a entender es que no podemos aferrarnos tanto a las cosas que amamos, porque eso va a traer dolor y sufrimiento. Y es verdad. Cuando uno se aferra tanto a las cosas que ama, eso trae sufrimiento porque nos dice el libro, hay que aprender a dejar ir, hay que aprender a let it go, porque nos trae sufrimiento y nos trae dolor. Y creo que es esa irreversibilidad que nos causa tanto dolor y a veces tan inaceptable, ¿no? Porque usted antes era joven y ahora está más viejito. Y esa juventud, ¿verdad? Ya nunca va a regresar. No va a ser igual. Fallecen tus abuelos, después se nos van nuestros padres,
tus familias, tus compañeros. Es irreversible. Es lento, pero seguramente todo se nos va acabando. Y yo lo pude experimentar con nuestra hija mayor, que se casó. Y es increíble, ¿no? Nunca preparado para ese momento, se casó y se fue de la casa y cumple, ¿no? Con las escrituras de que se unirá a su esposo. Pero es difícil después de 20 años y saber que no va a ser lo mismo, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Pero gloria a Dios porque que no sea lo mismo, porque que disfrute y florezca su matrimonio. Porque si regresa sería un fracaso, sería un dolor. Pero no va a ser lo mismo. La escuela donde tú fuiste quizás ya no está ahí. Tu restaurante favorito lo cerraron, quizás ya no ni existe. Cuando uno más va envejeciéndose o va aumentando en edad, se da cuenta de que todo esto te saca, te exprime el gozo, la vida. Pero la resurrección. Pero viene la resurrección. Lo irreversible se invierte. No solamente nos promete que vamos a recuperar las cosas que aquí anhelábamos tener, pero no la pudimos tener. Allá vamos a tener lo que nosotros nunca sabíamos que podíamos tener: un nuevo cielo y una nueva tierra, un cuerpo glorificado. Eso es lo que nos promete y nos garantiza la resurrección de Jesús. No que Él estará reinando, no, hermano. Satanás no reina. Jesús es el Rey resucitado, ahora reinando con su iglesia, aunque usted no lo pueda ver ahora, pero Él está reinando, porque lo que promete la Escritura, dice el apóstol Pablo, que en ese día cuando Él regrese y consuma su reino, todo que inauguró en su venida, lo va a consumar, y ahí usted y yo vamos a ver hacia atrás y nos demos cuenta, porque ahora dice Pablo que lo vemos con ojos medio nublados, pero en ese entonces dice que lo veremos tal como es, en toda su majestad, en toda su gloria, y reinaremos con Él en un nuevo cielo y una nueva tierra, y toda la gloria será llena de la gloria de Jesús. Oremos. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque esa garantía es nuestra por la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Pero no solamente ahí queda. La historia sigue. Tú ascendiste al trono y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como ese sumo sacerdote, ese buen Padre, ese buen abogado, que cuando sentimos fallar, cuando desmayamos, tú estás delante del Padre abogando por nosotros, recordándole esa sangre que fue derramada. Ayúdanos hoy, aquellos que estamos aquí, aquellos que están virtualmente, que si no han puesto su confianza, que no han depositado su confianza en Jesús, que hoy sea el día de salvación, Señor. Y si alguien en medio de nosotros, Señor, tú le has concedido la fe, te damos gloria y honra por eso. Y queremos hablar con ellos, queremos orar por esas personas. Queremos ser una iglesia que te conoce en intimidad, no a la distancia. En el nombre de Jesús te le pedimos todo esto. Amén. Nuevamente le queremos dar la gracia por haberse unido a nuestra misión de conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la revelación de Dios. Podemos conocerlo, ser equipados, capacitados para darlo a conocer. Y su palabra a través de su Espíritu nos ayuda a vivir vidas en servicio a Él. Si de alguna manera la palabra de Dios le ha sido de bendición, ha removido algo en su ser, no deje de conectarse con nosotros. En nuestra página de internet, sunlightchurch.com, usted puede saber más sobre nuestro ministerio y puede unirse a nosotros, a la misión de Dios. Puede unirse a lo que Dios está tratando de hacer a través de nosotros. La iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. También déjenos comentarios, no deje de conectarse con nosotros. Si necesita que oremos por usted a través de nuestras páginas de redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. Y quiero dejarle con esta bendición que dice Judas 24, que al único Dios, nuestro Salvador, quien puede guardarlos para que no caigan y presentarlos sin mancha, sin tacha ante su gloriosa presencia, a Él sea la gloria, la majestad, el dominio
y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor ante todos los siglos, ahora y para siempre. Vayan en paz a servir y amar a Jesús. Que Dios los bendiga.